¿Alguna vez has pensado en cómo una sola vida puede cambiar la historia del mundo? En medio del caos de un poderoso imperio y de una nación dividida, surgió un hombre sencillo, de una pequeña aldea, que cautivó a multitudes y desafió a los líderes. Su nombre era Jesús de Nazaret, y incluso siglos después continúa inspirando debates, admiración y controversias. Soy Flavio Josefo, historiador judío, y fui testigo cercano de los tiempos y los acontecimientos que moldearon a esta figura extraordinaria. Escribo a ustedes, mis hermanos, para compartir una historia que trasciende la religión y la política. No se trata solo de milagros o enseñanzas, sino del profundo impacto de un hombre cuyo mensaje resuena hasta hoy, incluso aquí, en el corazón del Imperio Romano. Pero, ¿quién fue realmente Jesús? ¿Un profeta, un maestro o algo mucho mayor? Los invito a reflexionar conmigo sobre lo que he escuchado, visto y atestiguado, en busca de comprender el misterio que transformó el destino de nuestro pueblo, y quizá el de toda la humanidad. Jesús de Nazaret fue un hombre cuya presencia trascendió las expectativas de su época. No era un guerrero ni un líder político, como muchos esperaban del Mesías prometido. Aún así, su sencillez y autoridad espiritual atraían a multitudes de todas partes. Recuerdo cómo sus seguidores hablaban de él, un hombre que no solo enseñaba, sino que transformaba vidas con palabras cargadas de compasión y sabiduría. En las sinagogas y plazas, su voz resonaba con un poder distinto. No solo recitaba las Escrituras, sino que les daba vida, explicándolas con una claridad que cautivaba tanto a los humildes como a los eruditos. Su mensaje era directo pero desafiante. Hablaba de un reino de Dios que no se limitaba a las fronteras de este mundo. Invitaba a los pecadores al arrepentimiento y proclamaba una justicia que iba más allá de las leyes humanas, tocando el corazón de quienes lo escuchaban. Jesús también realizaba obras que muchos consideraban milagros. Ciegos recuperaban la vista, paralíticos caminaban, leprosos eran sanados y, según relatos, incluso muertos volvían a la vida. Para algunos, estas acciones eran prueba de su santidad. Para otros, especialmente entre los líderes religiosos, eran motivo de desconfianza y celos. Él confrontaba abiertamente la hipocresía de los poderosos, algo que pocos se atrevían a hacer. El episodio de su entrada en Jerusalén, montado en un asno, es especialmente memorable. Las multitudes lo saludaban como el Hijo de David, un título mesiánico que inflamaba esperanzas y preocupaciones. Muchos creían que él lideraría una revuelta contra el dominio romano, pero su misión parecía ser de otra naturaleza. Mientras algunos agitaban espadas, Jesús hablaba de transformar corazones. Su arresto y juicio fueron un golpe para sus seguidores. Entregado al gobernador romano Poncio Pilato, fue acusado de blasfemia y de perturbar el orden. A pesar de las dudas de Pilato, la presión del Sanedrín y del pueblo culminó en su crucifixión, la forma más humillante de ejecución. Sin embargo, su muerte no fue el final. Surgieron rumores de que había resucitado, y sus discípulos, antes temerosos, ahora anunciaban su mensaje con un coraje inexplicable. El impacto de Jesús de Nazaret no se limitó a su tiempo. Cambió vidas y dejó un legado que sigue inspirando reflexiones, incluso en el corazón del Imperio Romano. La vida de Jesús de Nazaret tuvo lugar en un período marcado por intensos conflictos políticos, religiosos y sociales. El primer siglo fue una era turbulenta para el pueblo judío, que vivía bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Las tensiones entre la ocupación romana y los anhelos de libertad del pueblo judío eran constantes. Surgieron diversos grupos con visiones distintas. Los celotes defendían la revuelta armada,
Los saduceos buscaban mantener la paz mediante la colaboración, mientras que los fariseos priorizaban la observancia estricta de las leyes religiosas. En este escenario de incertidumbre, muchos aguardaban un Mesías, un libertador prometido que restauraría la gloria de Israel. Fue en este contexto que Jesús apareció. Nacido en una pequeña aldea llamada Belén y criado en Nazaret, creció en medio de un pueblo que enfrentaba opresiones diarias, pero que también mantenía una fe inquebrantable en su identidad como nación elegida por Dios. Para entender su historia, es necesario mirar más allá de los milagros y las enseñanzas. Es preciso comprender las condiciones de una sociedad ansiosa por redención y transformación. Mi propia vida también refleja las complejidades de esta época. Nací en Jerusalén, pocos años después de la muerte de Jesús, y fui testigo de muchos eventos que moldearon la historia de nuestro pueblo. Participé en la gran revuelta judía contra Roma, liderando tropas en Galilea. Tras ser capturado por los romanos, tuve la oportunidad de observar de cerca las estructuras de poder que controlaban nuestro destino. Fue en este contexto que comencé a comprender la magnitud de los cambios provocados por el mensaje de Jesús y de sus seguidores. El impacto de Jesús, incluso después de su muerte, era evidente. Sus discípulos, hombres sencillos y sin gran influencia, lograron difundir su mensaje de manera impresionante a pesar de las persecuciones. Mientras Roma representaba el poder militar y político, Jesús trajo una visión que parecía desafiar no solo los sistemas humanos, sino también el corazón mismo de las personas. Así, al observar a Jesús de Nazaret y los tiempos en los que vivió, no se trata solo de analizar a un individuo, sino de comprender cómo surgió en un momento en que el mundo parecía estar al borde de una transformación. Este contexto no solo moldeó su mensaje, sino que también garantizó que perdurara por generaciones. Jesús de Nazaret no era un hombre común. A pesar de su origen humilde, su presencia y enseñanzas marcaron profundamente a todos los que lo encontraron. No vestía las túnicas de un sacerdote, ni tenía la postura de un líder militar, pero había algo en él que trascendía la apariencia. Su fuerza residía en la manera en que hablaba y actuaba. Una combinación de humildad, autoridad y compasión que lo destacaba entre los líderes religiosos de su tiempo. Al escuchar sus enseñanzas, era imposible no notar la claridad y profundidad de sus palabras. Jesús no recitaba las Escrituras solo como alguien que las había estudiado. Hablaba como si las viviera en cada aspecto de su vida. Su mensaje era accesible, dirigido tanto a los más humildes como a los más instruidos. Contaba parábolas que usaban elementos simples del día a día, como semillas, pastores y viñas, para ilustrar verdades espirituales profundas. Este enfoque hacía que su mensaje no solo fuera comprensible, sino también memorable. Pero Jesús no era solo un orador. Sus acciones eran tan poderosas como sus palabras. Los relatos sobre sus obras son numerosos: curaciones de ciegos y paralíticos, la purificación de leprosos e incluso la resurrección de muertos. Estos actos no solo traían alivio físico, sino que también ofrecían esperanza espiritual a un pueblo cansado de la opresión y las incertidumbres. Incluso aquellos que dudaban de su identidad como Mesías no podían ignorar el impacto que tenía sobre las multitudes. Sin embargo, Jesús también era una figura controvertida. Confrontaba abiertamente a los líderes religiosos, denunciando la hipocresía de aquellos que utilizaban la fe para ejercer poder o juzgar a otros. Para muchos fariseos y saduceos, sus palabras eran una amenaza para las tradiciones y estructuras que sostenían la sociedad judía de la época, y aún así, incluso entre sus opositores, era difícil negar la sinceridad de su misión.
Lo que hace a Jesús verdaderamente singular es su visión del reino de Dios. A diferencia de las expectativas mesiánicas comunes, él no buscaba poder político ni militar. Su mensaje trataba de la transformación interior, el perdón y el amor incondicional. No solo invitaba a las personas a una nueva forma de vivir, sino que mostraba, con su propia vida, lo que eso significaba. Jesús de Nazaret fue, sin duda, un hombre singular, no por el título que algunos le atribuyeron, sino por el impacto que causó en cada persona que cruzó su camino. La relación de Jesús con el Templo de Jerusalén estuvo marcada por tensiones y simbolismos que resonaron profundamente entre sus seguidores y adversarios. El templo, centro espiritual y político del judaísmo, representaba no solo la morada de Dios, sino también la autoridad religiosa ejercida por los sacerdotes y líderes de la época. Era un lugar sagrado, pero también un espacio cargado de disputas de poder y corrupción, algo que Jesús no dudó en confrontar. Uno de los episodios más emblemáticos fue su entrada triunfal en Jerusalén durante la Pascua, montado en un asno. Este gesto, aparentemente sencillo, estaba lleno de simbolismo mesiánico. Evocaba la profecía de Zacarías, que describe la llegada de un rey humilde montado en un asno. Las multitudes lo aclamaban como el Hijo de David, un título que implicaba una conexión con la línea mesiánica. Muchos creían que él sería el libertador prometido, trayendo esperanza en un momento de opresión bajo el dominio romano. Sin embargo, en lugar de buscar alianzas políticas o incitar una revuelta militar, Jesús dirigió su atención al propio templo. Entró en el recinto y, indignado con lo que encontró, expulsó a los cambistas y vendedores que operaban allí. Los acusó de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Este acto no fue solo un gesto simbólico de purificación, sino también una denuncia directa contra el sistema que explotaba a los fieles. Fue un ataque al corazón de la autoridad religiosa de la época, y su osadía no pasó desapercibida. Los líderes del templo, preocupados por el creciente apoyo popular a Jesús, lo vieron como una amenaza directa. Para ellos, sus acciones y enseñanzas ponían en riesgo tanto el orden religioso como la delicada relación con el Imperio Romano. Por ello, su arresto se volvió inevitable. Judas, uno de sus propios discípulos, lo entregó a las autoridades, lo que llevó al juicio ante el Sanedrín y posteriormente ante el gobernador romano Poncio Pilato. El enfrentamiento de Jesús con el templo simbolizaba algo más grande. No buscaba solo reformar las prácticas religiosas, su mensaje apuntaba a una nueva forma de conexión con Dios, libre de las barreras impuestas por tradiciones humanas. Este enfrentamiento selló su destino, pero también destacó la profundidad de su misión: traer una transformación que trascendiera los muros del templo. Después de la muerte de Jesús, algo extraordinario ocurrió con aquellos que lo habían seguido. Antes temerosos y desorganizados, se convirtieron en un grupo de hombres y mujeres con una valentía inexplicable, dispuestos a arriesgarlo todo para anunciar el mensaje de su maestro. Estos seguidores, inicialmente un pequeño grupo, se transformaron en la base de un movimiento que desafiaría el tiempo, las fronteras culturales y las mayores potencias del mundo antiguo. Entre los discípulos más cercanos a Jesús había pescadores, recaudadores de impuestos y personas de orígenes humildes, sin influencia ni educación formal. A pesar de ello, sus palabras y acciones después de la crucifixión mostraban una determinación inesperada en hombres sencillos. Pedro, por ejemplo, pasó de ser alguien que negó conocer a Jesús por miedo a convertirse en un líder que predicaba con audacia, incluso bajo la amenaza de prisión o muerte. Su transformación refleja el impacto profundo que Jesús tuvo en sus seguidores.
Un elemento central en este cambio fue la creencia en la resurrección. No solo afirmaban que Jesús había resucitado, sino que testificaban haberlo visto vivo después de su muerte. Este evento se convirtió en el fundamento de su fe y les otorgó una fuerza que ni las persecuciones más intensas pudieron quebrantar. La resurrección no era solo una idea teológica. Para ellos era una experiencia viva que daba sentido a todo lo que Jesús había enseñado. Otro aspecto notable fue la inclusión de mujeres como figuras centrales en el movimiento. María Magdalena, considerada por muchos como la primera testigo de la resurrección, desempeñó un papel crucial al transmitir este mensaje a los otros discípulos. En una época en la que las mujeres rara vez tenían voz pública, esto marcó un cambio significativo en el paradigma cultural. La expansión del movimiento fue rápida. Los discípulos no solo permanecieron en Jerusalén, sino que llevaron el mensaje de Jesús a Judea, Galilea y eventualmente más allá de las fronteras del Imperio Romano, incluso enfrentando persecuciones, prisiones y muertes violentas. Sus seguidores no retrocedieron. Para ellos, el mensaje de Jesús representaba algo más grande que sus propias vidas. El impacto de Jesús en sus seguidores fue tan transformador que continúa resonando hasta hoy. Aquellos que lo conocieron personalmente se convirtieron en la base de un movimiento que moldeó la historia de la humanidad, guiados por la convicción de que su maestro no solo había vivido, sino que aún vivía en sus corazones y en sus acciones. Jesús de Nazaret emergió en una época en la que las culturas judía y romana estaban profundamente entrelazadas, pero también en constante conflicto. Este encuentro de mundos moldeó no solo su mensaje, sino también la manera en que fue recibido. Para entender el impacto de Jesús, es esencial reflexionar sobre los contrastes culturales y religiosos que marcaron su tiempo. La sociedad judía del primer siglo estaba fundamentada en la ley mosaica, interpretada y aplicada con rigor por los líderes religiosos, especialmente los fariseos y saduceos. Para muchos, la obediencia a las tradiciones y a los mandamientos era vista como el camino hacia la salvación y el favor de Dios. Sin embargo, Jesús presentó un enfoque que desafiaba las convenciones. No negaba la ley, pero la reinterpretaba con un enfoque en el corazón humano. En lugar de rituales externos, enfatizaba la misericordia, el perdón y la pureza interior. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, decía, confrontando directamente la visión legalista de la época. Por otro lado, el Imperio Romano representaba una cultura de poder, gloria militar y dominio político. Los romanos toleraban diversas religiones, pero esperaban lealtad al emperador como figura divina. En este escenario, el mensaje de Jesús era radicalmente contracultural. Hablaba de un reino de Dios que no se basaba en espadas ni ejércitos, sino en humildad, amor y servicio. Mientras los romanos exaltaban la fuerza, Jesús exaltaba a los pobres de espíritu, a los mansos y a los que buscaban la paz. Otro aspecto notable era su inclusión. En un mundo rígidamente dividido por clase, género y origen, Jesús rompió barreras. Conversaba con samaritanos, curaba a gentiles y acogía a pecadores, desafiando normas sociales y religiosas. Este comportamiento no solo sorprendía a los líderes de la época, sino que también revelaba un modelo de comunidad basado en la igualdad y la reconciliación. Estos contrastes ayudan a explicar tanto la fascinación como la resistencia a su mensaje. Para los marginados, Jesús era una esperanza viva. Para los poderosos, una amenaza. Él era un puente entre culturas y al mismo tiempo una piedra de tropiezo para aquellos que no estaban dispuestos a renunciar a privilegios o prejuicios. Las reflexiones culturales y religiosas que emergen de la vida de Jesús señalan un desafío atemporal.
la búsqueda de un equilibrio entre tradición y renovación, entre identidad cultural y una visión universal. Su mensaje resonó en un mundo dividido y continúa ecoando, ofreciendo perspectivas que van más allá de cualquier frontera cultural o religiosa. El impacto de Jesús de Nazaret trascendió su tiempo y lugar, transformándose en un legado que moldeó la historia de la humanidad. Su mensaje, basado en el amor, el perdón y la humildad, encontró eco no solo en sus seguidores inmediatos, sino también en generaciones que continuaron propagándolo, incluso frente a persecuciones y desafíos. Después de su muerte, sus discípulos, hombres y mujeres sencillos, llevaron adelante su misión. Ellos creían firmemente que Jesús había resucitado, y esta convicción les dio el coraje para enfrentarse a las autoridades religiosas y al Imperio Romano. Incluso bajo la amenaza de prisión, tortura o muerte, su fe permaneció inquebrantable. Para ellos, Jesús no era solo un maestro o profeta, sino la encarnación de una verdad mayor, viva y presente en sus vidas. El crecimiento de la comunidad cristiana fue notable. En pocos años, esta fe, nacida en una pequeña región de Judea, se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Este crecimiento no se debió al poder de las armas o a imposiciones políticas, sino al testimonio personal de vidas transformadas. Sus seguidores predicaban igualdad, amor al prójimo y la dignidad de todos, valores que confrontaban directamente las jerarquías e injusticias de la época. Aún más impresionante es cómo su mensaje atravesó fronteras culturales y religiosas. Resonó entre judíos, gentiles, ricos y pobres, demostrando ser universal en su esencia. A pesar de las diferencias de contexto, su énfasis en la transformación interior y la reconciliación siguió siendo relevante. El legado de Jesús no reside solo en sus enseñanzas, sino en la manera en que inspiró cambios profundos en individuos y sociedades. Su vida y mensaje continúan iluminando corazones, desafiándonos a buscar una existencia más compasiva y justa, sin importar el tiempo o lugar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si este mensaje te ha aportado valor, dale me gusta y compártelo en WhatsApp con quienes amas. Así podremos llevar este mensaje a más personas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir siempre las próximas historias. Además, hemos seleccionado otros 2 videos especialmente para ti aquí en la pantalla. Sigamos juntos compartiendo este mensaje y fortaleciendo nuestra fe. Quédate con Dios y hasta la próxima.